Bueno, la idea del día de hoy es que podamos trabajar en la construcción de una tabla de frecuencia. Entonces aquí tenemos los datos, vamos a enumerarlo para hacer solo el ejercicio de saber cuántos datos son. Entonces me puedo parar aquí cuando salga la cruz negrita sobre la esquina, doy doble clic y me aparece, digamos, se despliega el contador. ¿Listo? Entonces encontramos que son 34 datos. Listo. Ahora bien, vamos a empezar. Como estos son los datos son colores, una variable cualitativa, yo lo que hago es copiarlos, ¿cierto? Y los pego, ¿cierto? Los pego en la sección datos. ¿Para qué? Para poder establecer aquí en esta parte mi tabla de frecuencia. Entonces, para que no me aparezcan tantos datos, porque están repetidos, para poderlos juntar, yo necesito sacar todos los que están repetidos. Entonces me voy a las interacciones de datos, voy a la opción quitar duplicados, elimina las filas duplicadas de una hoja. Entonces le doy quitar duplicados, dice ampliar la selección, no importa porque me va a decir de cuáles yo quiero y miro qué columna es que está. Entonces aquí están los datos en la columna E, le doy aceptar y me sale que hay 27 valores duplicados y solo 8 únicos permanentes. ¿Listo? Aquí tenemos los datos que son únicos permanentes. Listo. Ahora procedemos a calcular la frecuencia. La frecuencia es el conteo de cuántos datos hay, digamos, en la recolección de información. Entonces aquí los organizamos mejor. Entonces para esto vamos a utilizar la función y contar.si. Entonces recuerden, para insertar una función hay que darle el comando o la opción de igual, ¿sí? Y vamos a empezar a escribir contar.si. Entonces mira, contar blanco y contar.si. ¿Listo? De contar.si me sugiere dos cosas, rango y criterio. Entonces, el rango, ¿qué significa? De dónde voy a contar los datos, y criterio, qué dato voy a contar. ¿Sí? Entonces vamos al rango y seleccionamos todos los datos que tengo inicial, digamos que los datos iniciales. Entonces, como yo necesito hacer este ejercicio una sola vez, yo para poder desplazar y que no se mueva mi rango, yo voy a bloquear las celdas con la opción F4. Si la opción de F4 no te da, entonces le ponemos signo pesos antes de la letra y del número para que no se corran las celdas. Aquí la opción contar o el computador me sugiere esta versión ser punto y coma, algunos sugieren solo coma. ¿Listo? Ahora sí me dice, puedes seleccionar el criterio. ¿Quién es el criterio? Pues el primer color que yo voy a contar. ¿Listo? Entonces, veamos la fórmula. Entonces, ¿qué me dice acá? Que cuente un rango. Entonces selecciono donde están los datos iniciales y el criterio donde está pues el primer color que quiero contar. En este caso me dice que son 9. Solo desplazo y me aparecen nuevamente los 34 datos. Si tú sumas con la opción aquí de autosuma, que es una función, te va a dar el resultado total, ¿cierto? Que son 34. Vamos a sacar la frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa, recuerden que es, resulta de la división de la frecuencia sobre el total de datos. Entonces, el total de datos, ¿cuántos son? 34. Mejor lo escribo un número porque ya lo conozco y así me queda más fácil para desplazar. Entonces, ya encontré nuestra frecuencia relativa para cada uno de los datos. Para que no sea con tantos decimales, solo le damos aquí en la opción estilo millares, que son los tres ceritos que está acá en la parte superior. Entonces, ahí me aparecen ya la frecuencia relativa con solo dos decimales. Vamos a calcular el porcentaje. Entonces el porcentaje solo es coger la frecuencia relativa y pasarla a la siguiente celda, ¿sí? Solo coger ese mismo dato. Entonces cojo G2 y lo paso a GH, tal cual. Desplazo y ya encuentro que son, o sea, es la misma, pero solo le doy aquí en la opción de porcentajes. Inmediatamente me convierte
la frecuencia relativa en porcentajes. ¿Listo? Ahora bien, si quisiéramos insertar un gráfico, seleccionamos los datos y podemos coger la frecuencia o el porcentaje, como de acuerdo a lo que se requiera. Listo, aquí tenemos, casualmente nos dio ascendente, ¿cierto? Descendente, perdón. Entonces tenemos un gráfico de barras con la frecuencia y vamos a hacer un gráfico de tortas, ¿cierto? Para seleccionar la otra celda tenemos oprimido la tecla control y con el mouse seleccionamos porcentajes. Entonces, para seleccionar dos celdas así como esta, entonces seleccionamos la primera, presionamos control y seleccionamos la segunda. Vamos a datos, perdón, insertar, gráfico de barras circular, seleccionamos el primero y ya le vamos a dar la forma que nosotros pues nos parezca más adecuada de presentación, ¿cierto? Listo. Si yo quisiera organizar los datos, pues yo ya les doy un orden de menor a mayor o de mayor a menor antes de hacerlas. Aquí recuerden que la frecuencia relativa a la suma tiene que ser 1 y la frecuencia y la suma de los porcentajes debe ser 100 o aproximado a 100. Pero como estamos en Excel, tiene que ser 100. Listo, hemos terminado por hoy.